no se pueden consultar. No se sabe por qué se suspendió el proceso de canonización. Los mal pensadores pensamos que las presiones de judíos por un lado, musulmanes por otro, y, entre comillas, progresistas por otro, llevó a esta injusta manera de ver. La Iglesia tiene sus razones, que a veces no podemos entender bien, ¿no? Yo, desde luego, esta no la entiendo. Y porque de la santidad de la reina Isabel había poquísimas dudas. En su vida ya tenía fama de santa. En todos los aspectos de la santidad los cuidó. La fe, era una mujer de una fe acrisolada. Sus ministros, sus consejeros tenían que decir: majestad, que es usted reina, que no puede estar tanto rato rezando, tanto rato haciendo caso a sus devociones, haciendo penitencias. Tiene usted que reinar, tiene muchas cosas que hacer, ¿no? El amor a la Iglesia, tiene un amor a la Iglesia dolorido, porque la Iglesia en aquel momento, ya lo veremos, estaba atravesando una época terrible, fatal, o sea, a la vez prometedora, porque se habían adueñado de la Iglesia una casta de alta nobleza, de conversos, etcétera, que la había perturbado, la había corrompido la Iglesia. A la vez había una floración de santos, de iniciativas populares, religiosas, de crecimiento, de nacimiento de cofradías. Castilla era una olla en ebullición, en la que la fe dolorida de Isabel encontró el camino, ayudó a dar salida a esa olla, a la energía que había ahí en Castilla, ¿no? La dio a dar una salida maravillosa que llevó a España a ser un centro del mundo, ¿no? El aspecto de la caridad murió arruinada. Ella tenía su peculio personal, que no era escaso. Pues lo dedicó a todo tipo de causas nobles, a todo tipo de caridades, a fundar hospitales, de su peculio, no de los impuestos del Estado, sino de lo que le correspondía por su propio patrimonio, ¿no? El amor a su familia, el respeto el enfrentarse a los poderosos en favor de los humildes, siempre que tenía un conflicto, iba con los débiles, iba con los pobres. Aunque no fueran cristianos, cuando la conquista de Granada rescató a todos los prisioneros musulmanes, a todos los que había, los rescató de su peculio, porque habían caído prisioneros y se esclavizaba, en aquel momento se esclavizaba. Pues ella se gastó el dinero en liberar a los prisioneros musulmanes, lo que hizo con los indios de América. El reconocimiento de la humanidad de los indios, imaginaros lo que se encuentra Isabel, ¿no? Un continente nuevo del que no había ni idea. De repente aparece un continente con millones de personas diferentes, frágiles, débiles, susceptibles de ser explotadas, engañadas y abusadas, y ella se da cuenta desde el principio y rápidamente toma medidas para que eso no pase. Entre otras cosas fundamentales, que es la primera, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo se llama la ciencia que estudia al hombre? La antropología cristiana le debe lo fundamental a Isabel, que es el reconocimiento de la unidad del género humano. Todos los seres humanos tienen derechos, y sobre todo mis súbditos, estos son súbditos míos, tienen los mismos derechos que mis otros súbditos. Las indias no solo se tienen que casar con españoles, y los indios con españolas, y sus hijos serán mis hijos, ¿no? Y habla siempre de sus hijos, los indios son hijos de Dios, hijos de la reina, ¿no? Bueno, todas estas características, y podría pasarme media hora más diciendo cosas de ellas, hablan de una santidad personal. Una de las cosas que se exige para reconocer la santidad no es solo la fe, la esperanza y la caridad, sino también la ejemplaridad. Es una mujer que destila ejemplaridad. Los que hayáis visto la serie, que merece la pena verse si no la habéis visto, tiene algunos momentos maravillosos, ¿no? Cuando le presentan a las hijas bastardas de su marido y les dice: os cuidaré como a mis hijos. Dice a las hijas de una aventura que tuvo varias de su marido, que era más bien golfo, ¿no? Y bueno, hay otra serie de ejemplos más que definen esa personalidad riquísima de Isabel. Pero vamos a limitarnos un poquito a la historia, porque si no les aburro a ustedes. Ella nace, como os digo, en un tiempo convulso, a mitad del siglo XV. Imaginaros que cuando ella nace, la cristiandad acaba de salir del gran cisma de Occidente, está corrompida, o sea, los papas, pasa de todo en el Vaticano, los obispos no viven en sus diócesis, son nobles que se han hecho obispos para disfrutar
de la importancia económica de sus sedes. Igual pasaba con las grandes abadías, los grandes monasterios, que tenían mucho prestigio, recibían muchas donaciones, muchas ayudas, eran muy poderosas, y claro, eran una presa importante, interesante para los ricos, para los poderosos. En España los poderosos eran los nobles y una burguesía que estaba fundada fundamentalmente por conversos, por falsos conversos, o sea, judíos que se habían convertido al cristianismo para aprovecharse de, evitar las dificultades que tenían por su condición de judíos, o sea, para hacer negocios más fácilmente, en último extremo, ¿no? A la vez había, lo que os digo, había una floración tremenda en la cual destacó el pueblo en el que nació. No sé si conocéis un pueblo muy bonito ahí en Ávila que se llama Madrigal de las Altas Torres, tenía un nombre soberbio, ¿no? Nació allí y ahí se quedó porque era hija de rey, era hija de don Juan II de Castilla, de las Támaras, y de Isabel de Portugal, su madre, que se había vuelto loca. La única persona que regía en Madrigal de las Altas Torres, que estaban abandonados de la mano de Dios, porque el rey ni las hacía caso, ¿no? Era la abuela, Isabel Barcelos, una portuguesa, como Dios manda, muy religiosa, muy seria, una verdadera fuerza de la naturaleza en el sentido de enfrentarse también al mal y procurar el bien, ¿no? Y allí, en Madrigal de las Altas Torres, hubo una verdadera floración de actividad humana, moral, cristiana. Ahí nace y lleva su carrera, os sonará, el Tostado. El Tostado, bueno, no os voy a decir muchos nombres porque los nombres, según nos cuentan, nos van a salir. Digamos que era un gran intelectual religioso que es uno de los padres del Concilio de Basilea. El Concilio de Basilea es el que recupera la unidad de los cristianos después del cisma de Aviñón. O sea, durante 70 años hubo dos papas, hubo dos iglesias, hubo enfrentamientos terribles, ¿no? Entonces, para volver a lograr la unidad de la iglesia, que costó muchísimo, hizo falta gente como este hombre, el Tostado, que escribió, combatió, viajó, habló con todo el mundo, combatió intelectualmente, me refiero, ¿no? Y bueno, pues consiguieron finalmente la iglesia, pero lo que decía este hombre es que si no se regeneraba la iglesia, hemos conseguido la unidad, pero si la iglesia sigue estando en manos de quien está, si no se purifica la iglesia, no va a haber otras cismas, va a haber otros problemas, ¿no? Ahí nace también un hombre que es decisivo, que es, luego os lo digo, se me olvidó el nombre, pero que es importante. Le llaman los indios Motolinia, es el franciscano que llega a América después de Cortés. Y antes, si habéis visto alguna cosa de la historia de Cortés, es al que se arrodilla Cortés cuando desembarca en Veracruz, él va a esperarle, y llegan una docena de franciscanos que les han llamado para evangelizar. Van descalzos, van con el hábito franciscano, con aspecto muy humilde, ¿no? Y cuando los indios ven que el poderoso Cortés se arrodilla delante de los franciscanos y les besa el hábito, dicen, ¿estos quién son? ¿Estos quién son? Y entonces le ponen Motolinia, que viene a significar el humilde poderoso, ¿no? Algo así, ¿no? Este hombre funda decenas de hospitales en México, funda colegios, crea una gramática, bueno, hace un montón de cosas en favor de los indios más desfavorecidos, ¿no? Y luego era una tierra, yo que soy de cerca, yo soy de Valladolid, pero de cerca, del sur de Valladolid, y era una tierra, y lo sigue siendo, frugal, bastante ascética, bastante de tomarse la vida en serio, ¿no? Bastante sobria, ¿no? Y Isabel, desde muy pequeña, como no tiene una vigilancia muy exagerada, porque su madre no puede y su padre en la práctica es huérfana, vive huérfana, y tiene un grupo de ayudantes y sobre todo de amigos y amigas que la acompañan, la van acompañando desde niña. Su vida juvenil se desarrolla entre Madrigal de las Torres, Arévalo y Medina del Campo. Ella, de muy niña, ya cabalga y se va a ver lo que pasa alrededor, ¿no? Se va con su amiga esta Beatriz Galindo, con los nombres los tengo luego al final, ya os los recuperaré luego, con los nervios se me están olvidando. El caso es que con estas va y se asombra
de lo mal que están los campesinos castellanos, ¿no? De la pobreza que hay, de la injusticia que padecen por esa nobleza que nunca había pasado eso en Castilla, hasta que llegan los estámares, hasta que llega el siglo XV, y los reyes empiezan a dar para las banderías políticas que hay, hacen muchas concesiones a los nobles. Los nobles se vuelven cada vez más soberbios, cada vez más agresivos, cada vez más codiciosos, cada vez más rapaces, ¿no? Ella lo observa desde niña y se le graba en el corazón, ¿no? Alonso Madrigal, el Tostado, es un hombre además que hace escuela. Son discípulos suyos nada menos que el futuro cardenal Cisneros y el cardenal Talavera, ¿no? Hay me parece una foto pase por favor, que el siguiente. Este salón, don Alonso Madrigal, el Tostado, al que estoy refiriendo, que es una persona decisiva por la influencia que tiene en la concepción de Isabel, aunque ella no le conoce, pero sí es muy influyente en la zona y en la Iglesia española, y para ella es el ejemplo intelectual de lo que hay que hacer, ¿no? Cuando se hace un poquito más, pasa otra para que vean la orden que está ahí, la que se llama el pueblo Madrigal, la humildad del Palacio Real. Este era el Palacio Real, para ver cómo eran en Castilla los palacios reales. Es un poco más que una casona. Pues era el Palacio Real de Juan II de Castilla, allí en Madrigal de las Altas Torres, ¿no? Bastante humilde, ella fue igual. Ella construyó de todo menos palacios. No se hizo palacios para sí mismo. Si vais a Francia, no digamos a Inglaterra, y vais por el castillo de la zona del Loire, o veréis decenas de castillos reales, decenas de palacios reales. En España, hasta Felipe II, hasta Carlos V, prácticamente no se construye un palacio. Los reyes pensaban que, en general, hay mejores y peores, pero en el caso de Isabel excepcional, que no estaba el dinero para hacerse ellos castillos, sino para eso, para construir hospitales, para construir iglesias, para construir universidades, ¿no? Que es lo que hace Isabel. En esto, para ir activando, Isabel se hace mayor y el rey se la lleva a la corte. El rey en este momento, su hermano, Enrique IV, el impotente. Le llamaban el impotente porque estuvo casado 2 veces. El primer matrimonio se anula porque la mujer le acusa de no haber cumplido sus deberes maritales. Los médicos reconocen a su mujer y saben que es virgen, o sea que no ha consumado el matrimonio con ella, ¿no? Eso le da ya una forma. Era homosexual, con toda seguridad era homosexual. Pero aparte es homosexual, era de costumbres sexuales, digamos, raritas, ¿no? Sin entrar en detalles. El morbo puede pensar cualquier cosa, ya sabes. Pues su marido, que estaba entregado a una camarilla nobiliaria de validos, de pelotas, de amiguetes, ¿no? De golfos en muchos casos, pues la quiere utilizar como baza matrimonial. En aquellos tiempos ya sabéis que muchas alianzas, muchos tratados, se formalizaban sobre la base de matrimonios, ¿no? Entonces, Isabel, en ese caso, es una gran heredera, es una rica heredera, aunque está apartada, porque el testamento de Juan II es que le heredará Enrique IV, su hijo Enrique, y luego su segundo hijo, que es más pequeño que Isabel, Alfonso. Y si mueren los dos, la heredará Isabel, con lo cual Isabel, en ese momento, se ve que va a ser muy difícil que Enrique IV tenga descendencia. Alfonso era un niño un poco enclenque, un poco frágil, ¿no? Entonces Isabel era una heredera muy prometedora, tanto si era reina, que en ese caso no digamos, ¿no? Pero también si no era reina, iba a ser una heredera muy prometedora. Se la lleva a la corte e intenta casarla. Desde muy jovencita, a los 12 años, ya intenta casarla, ¿no? Intenta buscarle alianzas matrimoniales y ella, a los 12 años, enfrentándose a su hermano rey, le dice que ella se casa con quien quiera. Que ella se va a casar con quien quiera, no con quien diga, porque los partidos que le propone son de lo más alados. Primero, con un príncipe francés 50 años mayor que ella, 40 años mayor que ella. Además, un tío también depravado, golfo, sinvergüenza, y luego le intentan casar, se ve en la película, con un carrillo, uno de una familia muy noble, el marqués de Villena y tal, muy noble y muy rica y muy poderosa en el reino, pero absolutamente, vamos, eran los Pacheco y probablemente eran ateos, y si no eran judíos conversos falsos, ¿no? Falsos conversos. Ella dice que no se case.
huye en un par de ocasiones, y según las cosas van avanzando, bueno, luego hay rebeliones contra su hermano, no me voy a enrollar con ellas, su hermano Alfonso muere, entonces ya es la heredera de Castilla. Es decir, heredera de Castilla significa ser heredera de uno de los mayores reinos de la cristiandad. Imaginaros que Francia no era como es ahora, estaba también dividida. Inglaterra era, no poseía Escocia, ni Irlanda, ni Alemania era un imperio deslavazado, un montón de pequeñas unidades políticas, ¿no? Y Castilla era un reino en aquel momento muy poderoso, ¿no? Entonces ella decide, con sus colaboradores, con sus asesores, casarse con su primo que es el heredero de Aragón. Los Trastámara en ese momento, la familia de ella, había heredado las dos coronas importantes de España, Castilla y Aragón. Y Aragón, en ese momento, el heredero era un chico un año más joven que ella, se llamaba Fernando, os sonará, y era un chaval que había tenido una infancia difícil, entre rebeliones, problemas, guerras civiles, y ya con 15 años había dirigido ejércitos, había estado en batallas, era un chaval atractivo, ¿no? En ese momento ya tenía, me parece que 17, él y 18 ella, o 18 ella y 19 él de este. Hay una historia de amor ahí muy bonita, por carta. Fernando de Aragón entra en Castilla disfrazado de mozo de cuerda, o llevando las mulas de un teórico rico. Se encuentran en Madrigal, luego después de pactar unas capitulaciones, se casan en secreto en Valladolid, porque el rey ha conseguido que el Papa, como son primos, prohíba el matrimonio. Ahí se hace una cosa un poco rara. Os voy a contar solo lo bueno, porque yo ya estoy harto de que cuento cosas malas. Es verdad que hacen una trampa ahí, pero no voy a entrar en detalles, porque es una cosa dudosa, una de las pocas cosas dudosas que hay en esta Isabel, que no es responsabilidad suya, ¿no? Que se falsifica una bula pontificia para que la puedan casar con Fernando. Bien, la casan con Fernando, luego muere Enrique IV, y en ese momento se encuentra con uno de los principales problemas de su vida, que por un lado, lo que le da la felicidad le causa problemas. Está profundamente enamorada de Fernando, ya ha estado embarazada. Fernando es un buen tipo en el sentido, es un tipo inteligente, valiente, era atractivo como persona, un poco golfo, como hemos dicho, pero era varón de aquella época. Y él decía, aquí el rey voy a ser yo. Y Isabel le dice, no vas a ser tú el rey, la reina voy a ser yo, tú vas a ser rey consorte. Este dice que no, porque lo habitual, fuera de España, o sea, en España las mujeres podían reinar. Ha habido reinas antes de Isabel había habido reinas y las ha habido después. Doña Urraca, que ahora se celebra el milenario, Doña María de Molina, una de las mejores reinas de España. En España las mujeres podían reinar, si no había varón. En Francia no podían ni tan siquiera transmitir la herencia. O sea, las mujeres estaban excluidas absolutamente de la herencia por la ley sálica. Las españolas podían transmitir la herencia y ser reinas si no había un varón, ¿no? Bueno, pues se casan y tiene unas negociaciones durísimas en las que ella se tiene que poner muy dura. Fernando abandona el lecho conyugal, la hace sufrir mucho, pero al final tiene que pasar por el aro. Se firma la Concordia de Segovia, que es esa que nos aprendimos de niño, de tanto monta tanto Isabel como Fernando, ¿no? Eligen el yugo y las flechas. Yugo está escrito con I, en castellano antiguo es yugo, ¿no? La I de Isabel, las flechas, la F de Fernando. El yugo es la autoridad y las flechas son la justicia, la equiparación, todos iguales, ¿no? Bueno, entonces empieza un reinado difícil, empieza con una guerra civil porque mientras tanto ha nacido una niña de la mujer del rey, que no era probablemente, la llaman la Beltraneja, doña Juana, la llaman la Beltraneja porque probablemente estaba concebida en relaciones con el válido del rey, el amiguete del rey, don Beltrán de la Cueva, ¿no? Hay una terrible guerra civil, que sin entrar en muchos detalles, al final se resuelve a favor de Isabel y de Fernando, después de un montón, porque intervienen los franceses, los portugueses, todos contra ella, incluso se alían con los musulmanes de Granada, pero al final consiguen derrotar a todos y imponer, sobre todo por el apoyo de los castellanos y concretamente de los vizcaínos. Los vizcaínos, que eran poderosos, siempre lo han sido, pero en aquel momento eran muy poderosos, tenían una autonomía ya importante,
impiden a los franceses mandar refuerzos en la frontera porque combaten frontalmente contra las invasiones que vienen de Europa y en los Pirineos, ¿no? Bien, entonces llegamos a un momento en que ya llegan a poder gobernar. Y se encuentran primero con un Estado destruido. Un Estado destruido, un Estado en el que no hay orden, no hay principios, el bandolerismo rige por todas partes, la justicia no funciona, la Iglesia ya os hemos dicho cómo estaba. Os podría contar cosas también escabrosas, voy a limitarme un poquito en atención además a que tenemos aquí sacerdotes que por ejemplo, prohíbe cosas como que los clérigos se laven las pilas de agua bendita, se enjabonen las pilas de agua bendita, que utilicen las sábanas litúrgicas para limpiarse, incluso pues, limpiarse partes feas. O sea, tiene que prohibir cosas de porque ¿cómo se puede hacer eso? Pues se hacía, ¿no? O sea, el culto estaba absolutamente muy poco cuidado, muy abandonado. Y ella afronta todos estos problemas uno tras otro sin solución. Bueno, ella con Fernando, ¿no? Primero es el orden. Se acabó el desmadre sociopolítico, el bandolerismo, los nobles saqueadores. Crea una cosa que se llama la Santa Hermandad. En aquel momento los nobles tenían delegado por los reyes el orden público, la imposición de las leyes, ¿no? Pero lo hacían en su propio beneficio. Entonces ella decide crear con Fernando una cosa que se llama la Santa Hermandad. Pasa. No te pasa, vamos a pasar para adelante, no para atrás. Bueno, aquí es donde se casan en secreto en una casa en Valladolid, en mi pueblo, y pasa hasta que llegamos al juego del niño. Bueno, este es Enrique IV, teníamos que haber pasado antes, pero me he enrollado. Segovia es donde ella reside, es en la Alcázar de Segovia, es uno de sus... No se construyó un palacio, pero tenía algunas nobles edificaciones como esta de la Alcázar de Segovia. Ahí están los dos reyes. Aquí está mal colocada, pasa a ver si llega a la Santa Hermandad. Aquí. Crea una policía popular, o sea, concede a los pueblos y a las ciudades pequeñas el derecho a organizar una policía que se llama la Santa Hermandad. Son cuadrilleros elegidos o nombrados por el pueblo que tienen que ser siempre nobles y plebeyos. No puede hacerlo un grupo de nobles. Tienen que entrar plebeyos también. Ni tampoco pueden hacerlo los plebeyos solos, para evitar que hubiera cuestiones sociales, o que los plebeyos se cebaran con los nobles y los nobles con los plebeyos, ¿no? Porque había enfrentamientos. Tienen derecho, tienen capacidad de juzgar, sentenciar y ejecutar. Y además lo hacían expeditivamente. Al que cogían haciendo una maldad, acababa colgado de un pino si era plebeyo y con el cuello rebanado si era noble, ¿no? Es un signo de confianza tremenda en su propio pueblo, ¿no? O sea, le encarga al pueblo, le encarga a la gente que imponga ese orden imprescindible para crear un Estado moderno, para crear una sociedad en la que se pueda vivir, ¿no? El siguiente tema es el de la justicia. La justicia era venal, era corrupta y estaba en gran parte en manos de los nobles. Los nobles tenían derechos señoriales que no eran legales, porque las Cortes de Castilla, que eran la institución, digamos, que no sé cómo deciros, lo que hacían no era... Quien refrendaba las leyes era el rey, quien las discutía y las proponía eran las Cortes, ¿no? Las Cortes nunca habían aprobado que los nobles tuvieran más derechos señoriales de los que algunos tenían tradicionalmente. En Castilla pocos, no era como en Aragón o en Francia, que eran siervos de la gleba, con los derechos esos que todos sabemos, alguno muy popular como el de pernada y todas esas cosas, ¿no? En Castilla no existía eso, pero los nobles estaban intentando crearlo, ¿no? Entonces crea un sistema jurisdiccional moderno, con un Tribunal Supremo, que es la Real Chancillería de Valladolid, con chancillerías en todas las zonas de España, de Castilla, y con cosas tan curiosas como los abogados de pobres. En cada cancillería ponen 2 abogados de pobres para que defiendan gratuitamente a los pobres. Ello es tan nuevo, es tan novedoso que da escalofríos pensarlo. En el siglo XV, que se plantea, no, vamos a poner un sistema en el que los pobres estén protegidos, ¿no? Aparte de un sistema judicial severo en que el juez que no lo hacía bien
podía vérselas con la reina, que no era fácil, ¿no? Eliminar los privilegios de la nobleza. Primero, le hace a la nobleza devolver el dinero que había cobrado poniendo impuestos injustos, ¿no? Hubo verdaderas rebeliones nobiliarias, particularmente en Galicia. Me parece que tiraron 400 castillos abajo los reyes, porque los nobles se refugiaban en sus castillos, donde hacían sus tropelías, sus banderías, Pues le imponen, primero, hacen que los nobles dejen de tener derechos jurisdiccionales, o sea, ya no pueden juzgar ni condenar, ellos pueden denunciar, como todo el mundo, pero se van a encontrar con un tribunal que ya no es nobiliario. El tribunal en cada audiencia territorial, en cada chancillería, está formado ineludiblemente por nobles y por plebeyos. Y además, letrados, porque otra de las cosas que hace Isabel es la creación de una red de enseñanza superior que ya existía, pero perfeccionarla. O sea, existían ya las universidades, todos habéis oído de Salamanca, Santiago, Alcalá de Henares la funda en su tiempo. Pues entonces, para ser juez de una chancillería hay que haber pasado por la universidad, haber estudiado, o sea, profesionaliza, para lo cual crea un montón de colegios mayores en todas las universidades especializados para poder disponer de un cuerpo de gente preparada para afrontar esa tarea que era imprescindible, ¿no? La cuestión de la enseñanza la preocupa muchísimo, muchísimo, sobre todo para el clero. Ella se da cuenta cuando digo ella, quiero decir ellos, porque Fernando no solo es un consejero, es un asesor permanente, ¿no? Y es incluso un discutidor. Cuando hay algo que no le gusta, Fernando era muy listo, muy inteligente y políticamente muy hábil. Entonces todo esto va haciéndose entre ellos y un grupo de consejeros impresionante. El sistema judicial tiene que ir en concordancia siempre con un sistema de gobierno también eficaz, solvente y justo, ¿no? Antes, como os decía, en esta época de los trastámaras se había cedido en parte el gobierno local y regional a nobles. Los nobles eran. Entonces ya crea lo que se llaman los corregidores, crea un cuerpo especializado como si fueran los gobernadores civiles. Un cuerpo que cada provincia, incluso cada ciudad, tiene que tener un corregidor que corregía, o sea, que estaba para gobernar en compañía de los que se elegían en la zona, ¿no? Los concejales, los nobles que estaban en el funciones de gobierno estaban coordinados y corregidos, si eran falta, por este cuerpo de funcionarios a banda letra que tenían unas funciones muy delimitadas, muy claras, pero que permitían también hacer que la administración fuera seria y sobre todo justa, ¿no? Y no corrupta, ¿no? Se encuentra también para instaurar estos problemas, paralelamente están sucediendo también en Aragón, donde ella no es reina. El rey Fernando es rey consorte, pero con poderes en Castilla. Ella no tiene poderes en Aragón, pero sí que tiene influencia. Tiene influencia por su capacidad, porque se le reconoce y porque tenía un carácter que era como para no enfrentarse con ella mucho, ¿no? Entonces, en Cataluña había verdadera guerra porque el sistema feudal era terrible. Ahí sí que había lo que se llamaban payeses de remensa, que no eran dueños de sus tierras, que no podían venderlas, si se iban perdían las tierras, sus mujeres estaban a disposición de los nobles, que tenían que pagar por todo, por moler el trigo, por llevar la uva a la bodega del señor, y había una rebelión permanente, una insatisfacción permanente, porque además tenían términos de comparación en Castilla y en Navarra, ¿no? Entonces, aprovechando unos ejercicios espirituales en Guadalupe, la reina era muy devota de la Virgen, le impone cariñosamente, le impone a Fernando la sentencia arbitral de la Guadalupe que da la razón a los payeses en contra de los nobles, a pesar de todas las presiones que hay en contra, ¿no? Y Fernando la hace caso, como lo hacía también normalmente
se da cuenta que además esa es la manera de consolidar un Estado moderno. Una de las cosas que tienen los Reyes Católicos es su modernidad, ¿no?, para la época. Y se acaba con el brutal feudalismo catalán y aragonés, sobre todo catalán, que hacía la vida imposible a los pobres de los campos catalanes, ¿no? Crea el Consejo Real, la justicia, los corregidores, los colegios mayores, y entonces también tiene que afrontar el tema de la Iglesia. Como digo, la Iglesia era un verdadero problema. O sea, muchos conventos de monjas eran verdaderos lupanares, donde se recibía por la noche. Los obispos con amantes, los curas con familias, eran habituales, ¿no? Entonces para ella es lo fundamental, es la reforma de la Iglesia. En esto Isabel Castilla y luego Fernando de Aragón se anticipan al Concilio de Trento. Ese desastre de la Iglesia al final acaba creando la reforma protestante, ¿no? Ante tal cúmulo de injusticias y no sé cómo decirlo, de corrupción que había en muchos estamentos de la Iglesia, la primera reforma seria que se hace es la española, con Isabel y Fernando, ¿no? Pero para hacer una idea, había 133 obispos en España que cuando ella llega son prácticamente nobles todos. Cuando muere hay 85 que no son nobles. Ya solo quedan. Y además de los nobles que quedan obispos son gente letrada, gente incluso santa, ¿no?, aunque sean nobles, ¿no? Tampoco prohíbe a los nobles ser obispos, claro. Pero hay 80 y tantos que son ya plebeyos. La reforma de las órdenes religiosas la hace la de los franciscanos, que eran los más numerosos en Castilla, la hace provincial, hace que nombre provincial al que luego fue el cardenal Fray Francisco Ximénez de Cisneros, que impone el orden. De tal manera imponen que hay conventos enteros que se van a Marruecos con sus barraganas, con sus chicas. Dejan el convento por la noche y se van porque les exigen que dejen esa vida, que se vayan las mujeres de la comunidad y que recuperen los hábitos cristianos, que hagan penitencia. Pues algún convento se expatria a Marruecos para poder llevarse a sus chicas y llevar una vida de otro tipo, ¿no? Eso explica luego la acción en América, ¿no? Tanto los jesuitas con Cisneros como los dominicos con Torquemada, y luego las órdenes nuevas que están creándose en España, como los jerónimos, se convierten con ella en ejemplares, en activas, en populares, ¿no? O sea, le da un vuelco tremendo a la Iglesia en todos los estamentos, incluyendo el de la piedad popular. Impulsa, ya había mucho, ante el fracaso, un poco ante el mal ejemplo de muchos clérigos, ¿qué pasaba? Pues que los buenos cristianos se organizaban, habían creado organizaciones, cofradías, comunidades, que estaban revitalizando la Iglesia de forma autónoma, porque eran gente creyente, gente buena, ¿no? Y eso con Isabel se hace ya explosivo, ¿no? Hasta hoy las cofradías, sobre todo los que seáis de pueblo, como yo, sabéis lo que significan las cofradías, las comunidades, uno de los grandes escritores, de los grandes expertos, historiadores, expertos en Isabel, Jean Dumont, cuenta una cosa que le hizo mucha gracia, que estando en España, no sé si os acordáis, el gobierno de Andalucía quiso quitar la fiesta de la Inmaculada, cuando se empezaron las autonomías. Entonces los obispos intentaron, hombre, pero vamos, esto tiene mucha tradición, no se puede, no le hicieron ni caso, el gobierno de Andalucía miró para otro lado. Pero aquí que las cofradías de Sevilla dijeron, suspendemos la Semana Santa, y se acabó el tema. La Inmaculada sigue siendo fiesta en Andalucía, porque esa piedad popular se impone. En mi pueblo, el alcalde, cuando llegaron, no quiero decir el partido, pues no quería parecer que tengo debilidades. Cuando llegó un alcalde nuevo, dijo que eso de tocar las campanas a las 6 de la mañana, el día de la patrona, que le despertaban a él, que se había acabado lo de tocar las campanas. Bueno, una rebelión en mi pueblo y se tocaron las campanas, claro está, ¿no? No se iban a dejar las campanas porque el señor alcalde y sus colegas se pusieran. Pues esa piedad popular, que es muy importante en España, muy importante, importantísima,
hace a la Iglesia española un poco especial, ¿no? Se reforzó con esto. Había otro problema tremendo en España, que eran los judíos. Los judíos se habían concentrado en España en gran número porque les habían expulsado de otras partes. Les habían expulsado de Italia. Si habéis estado en Italia, en el gueto de Venecia, el gueto es un barrio de Venecia donde los judíos no podían salir. Por eso se habla de guetos, ¿no? Tenían prohibida la salida. En Roma igual. De Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Rusia les habían expulsado. Y en España había mucha más tolerancia. Entonces se habían reunido muchos judíos en una población, hasta tal punto que le preocupaba a Roma, le preocupaba a la cristiandad. Se pensaba que España iba a descristianizarse, porque había muchos musulmanes y muchos judíos. Pero se había hecho un gran esfuerzo, hay muchos santos más destacados, San Vicente Ferrer, que habían dedicado su vida a evangelizar a los judíos. Se habían convertido muchos sinceramente, ¿no? Otros no, otros ya os lo he dicho. Entonces, estos judíos que vivían decentemente como cristianos, que muchos de ellos eran cristianos entusiastas, muchos de los santos del siglo XVI y del siglo XVII son de familias conversas, sin ir más lejos, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Podría deciros un montón de nombres. Pero la cuestión es que estos judíos conversos, buenos cristianos, están escandalizados por la mala imagen que les dan los otros, los golfos, los que se han metido para ganar dinero, los que han hecho mafias, los que se confabulan y los que han buscado la alianza con la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza arruinada le venían bien una novia judía guapa y rica. ¿A quién no, no? Entonces muchas familias nobles estaban emparentadas, curiosamente, caso único en la cristiandad, con familias judías. De hecho, la madre de Isabel, cuando Fernando el Católico tienen que jurarle como rey cuando muere su padre en Aragón, en las cortes le miran mal, le dicen que es descendiente de judíos, porque efectivamente su madre, Juana Enríquez, que era de la familia de los almirantes de Castilla, era nieta de un noble que se había casado con una judía. Entonces tenía sangre judía, que entonces estaba no muy bien visto, ¿no? Y entonces le dicen en las cortes, eso también famoso, dicen: nosotros, que cada uno valemos tanto como vos, y entre todos más que vos, os decimos que... Bueno, pues así se gastaban las cosas en España. Pero esta presión hace que haya verdaderas batallas. Hay a un inquisidor que manda el Papa antes de las promulgaciones de las leyes contra los judíos, le matan a Arbós, le matan en Zaragoza. Asesinan unos falsos conversos en Zaragoza, ¿no? Hay un problema tremendo que al final, primero llega a la creación de la Inquisición. La Inquisición la proponen los judíos conversos buenos, porque no quieren que el San Benito de los malos conversos recaiga sobre ellos, que les juzguen a todos con igual. Que esto se investigue, que se investiguen y que no nos hagan causas generales, como si fueran, no nos hagan causas generales a los buenos como si fuéramos malos. Bien, pues eso hace que la presión de Roma y la presión de los conversos españoles y bueno, y en general del pueblo, hace que se cree la Inquisición, pero después llega un momento en que se ve que es imposible, que no es suficiente, y está la presión en toda Europa, no la presión aquí en España, que hay. Se produce la expulsión de los judíos que tantos ríos de tinta ha hecho correr, ¿no? Que es una cosa difícil de juzgar con criterios de hoy día, ¿no? Pero pensemos que en aquellos tiempos se consideraba la fe, se consideraba la pertenencia al cristianismo lo fundamental de la vida. No el ser español, no soy español porque soy cristiano. Y yo soy lo que sea, pero ante todo soy cristiano. Y si hay algo que está haciendo peligrar la fe en mi país, en mi zona, en mi pueblo, pues hay que combatirlo, hay que eliminarlo, ¿no? Bien, la expulsión de los judíos, Isabel también demuestra su humanidad ahí intentando que no se les trate mal, se les deja llevarse todo lo que se pueden, no les deja llevar oro, pero les deja llevar letras de cambio. O sea, ellos meten oro aquí en el banco, no se puede descapitalizar porque eran riquísimos los judíos, no se puede descapitalizar el país, pero les deja que le dejen el dinero a un banco español, un banquero, con una letra de cambio que se lo dan en Estambul o en Holanda, el dinero que no se pueden llevar en efectivo, ¿no? Y bueno, ella tenía varios consejeros judíos, ella dice que habla de mis judíos, ¿no?
para protegerles también de las injusticias y tal, se arrodilla delante de uno de sus asesores, Simón Abravanel, para pedirle que se convierta. Se arrodilla la reina delante del judío y le ruega que se convierta, por favor, porque no quiere perderle como amigo, ¿no? El otro dice que no y ella no hace excepciones. Eso así de justa, le echa también, ¿no? Bien, el otro problema que tiene en España en ese momento es la presencia de los musulmanes, ¿no? El sur de España, sabéis todo lo que es las provincias desde Málaga, Granada, Almería, parte de Jaén, parte de Córdoba, parte de Murcia, formaban parte de un reino musulmán que era Granada, que era el fracaso de la última parte de esos gobiernos, ese siglo en el que Castilla está en poder de reyes, no sé cómo definirles, reyes que digamos que no son buenos y que están entregados a la nobleza, también interrumpe la Reconquista. Llevamos 7 siglos entonces combatiendo, 6 siglos y medio, y además es un momento de esos momentos que tiene el islamismo de ponerse agresivo, ¿no? Esas oleadas que recorren el Islam, esas oleadas integristas que pasan cada 30 o 40 años. En ese momento se acaba de acabar con el Imperio Romano de Occidente. O sea, los turcos han tomado Constantinopla, la capital de Roma, la capital que llevaba 1000 años afrontando las sucesivas invasiones, cae en 1453. Y los turcos se extienden por Europa de forma imparable. Sabéis que llegaron hasta Viena, saltaron a Italia. El temor en la cristiandad es terrible. Parecían invencibles los turcos. Hay otra charla que dimos, no sé si estuvisteis alguno, en otra parroquia, sobre Lepanto, sobre la batalla de Lepanto. Hasta Lepanto prácticamente a los turcos se les considera invencibles. No se podía con ellos, ¿no? Y avanzaban cada generación se comían un país, una zona, ¿no? El caso es que se teme que el reino musulmán de Granada se alíe con los turcos y que los turcos tengan una punta de lanza en España para volver a invadirla. Bien, pues con los reyes católicos deciden acabar con eso, organizan el ejército moderno y en una campaña que dura 10 años, a base de diplomacia y de esfuerzo militar, se consigue en 1492 acabar con la última presencia musulmana en Europa occidental, que es recibida en toda la cristiandad con campanas, con celebraciones, se celebra en España, pero se celebra por toda la cristiandad, hasta en Rusia también se celebra, que Rusia está también sometida a ataques musulmanes, este éxito. Aquí la reina también la reina y el rey dan prueba de su carácter, de su determinación, de su inteligencia política, ¿no? Crean un ejército serio. Hasta entonces el ejército eran banderías, bandas de nobles y concejos de las ciudades que se organizaban para cada campaña. La reina ya crea la estructura de un ejército moderno, con artillería, una artillería potente y profesionalizada, hospitales de campaña. Ella crea el primer hospital de sangre, el primer hospital militar durante el cerco de Granada, al que ella va todos los días a ver a los heridos. Y no solo va, sino que hace de enfermera de los heridos, ¿no? Crea un instituto que ya se consolida en España, que es la sanidad militar, la sanidad que acompaña a los ejércitos para que no los heridos, los enfermos se les pueda curar, ¿no? Y mientras tanto, me voy a saltar un montón de cosas porque ya veo algunos bostezos. Mientras tanto se encuentra con que llega a 1492, llega aquí un señor que le dice que puede llegar a las Indias por el Atlántico, viajando hacia el oeste. Ha ido a bastantes sitios que le han dicho que está loco. Ha estado en Francia, ha estado en Portugal, ha estado en Inglaterra, pero España es moderna, ya. Entonces, en vez de decir, bueno, a ver qué me cuentan, no. Isabel crea una junta de sabios, una junta de profesores de universidad, de intelectuales, de geógrafos, de cosmólogos, para analizar la propuesta de Colón. Y esta junta le dice que es perfectamente posible llegar a las Indias viajando hacia Occidente, porque la Tierra es redonda. España en ese momento no solo es una vanguardia religiosa, cultural, sino también una vanguardia científica, ¿no? O sea, está a la cabeza de
la incorporación de los saberes antiguos y de la investigación nueva para poder afrontar una cosa así. O sea, no es casualidad, es que llega Colón, que era un... No, no. Aquí se estudia el tema, se precisa, se piensa lo que va a costar, dónde va a estar, qué se va a hacer. Y vete aquí que sale Colón y en vez de llegar a las Indias, llega a un continente nuevo del que no se sabía nada. O sea, imaginaros que llegáramos a Marte y nos encontráramos ahora allí con unos marcianitos bailando la jota. Pues eso que nos encontramos, y gente, ¿estos quién son? ¿De dónde han salido? Además, una gente que no tenía ninguna relación, porque claro, sabíamos de la existencia de los musulmanes, de los chinos, de los indios, de los hindúes, quiero decir, de los tártaros, pero de lo que había en América, nadie sabía nada, ni nosotros ni en otro del mundo, tampoco los chinos lo sabían, ¿no? Pues este descubrimiento, que es decisivo para la humanidad, se podía haber transformado en un campo, este nuevo terreno inerme, inmenso, gigantesco, mayor que Europa y Asia, mayor que Europa y África juntas, se podía haber transformado en un campo de caza humana, como se transformó África, un sitio para traer esclavos, pero por fortuna para el mundo y para la evolución de la civilización, se toparon con que Isabel y Fernando eran los que dirigieron a distancia el descubrimiento y luego la que hemos llamado la conquista, que ahora está mal de moda, no está de moda definir así, la conquista de aquellos inmensos territorios. Porque se afrontan un montón de interrogantes. El primero, ¿estos son hombres? A nosotros ahora nos parece extraño, pero tú te encuentras a unos señores que se comen unos a otros, que les sacan el corazón, que les... Y ¿estos son seres humanos? Pues hubo polémicas sobre esto. No son humanos igual que somos nosotros humanos, son otra cosa, ¿no? Pero Isabel lo tiene claro desde el principio y Fernando igual. Porque Isabel manda a proteger a los indios, pero el que dicta las leyes, las leyes de Indias, las dicta Fernando como rey, ¿cómo se llama? No constante porque ya se ha muerto. Como regente de Castilla, porque el heredero es su nieto, es su hija Juana, que está loca, ya sabéis, ¿no? Y las leyes de Indias que dicen, primero, que ya lo ha dicho la reina lo primero que dice es prohibido esclavizar a los indios. Colón, que era poco recomendable, se trae un barco cargado de indios cargados con cadenas. Unos barcos. Entonces a la reina le llega la noticia y dice, bueno, ahora que me traigan a Colón igual. Y vuelve Colón cargado de cadenas, se libera a los indios que han venido enviados por Colón para venderlos y se acabó la esclavitud. Luego se inventan, como los españoles tenemos también bastante habilidad para escaquearnos de las leyes, del orden, de cierta manera. Se inventan las encomiendas, se inventan otras cosas y se inicia una lucha que dura 500 años, 400 años, que es la lucha por la justicia en la conquista de América, que no es en absoluto un exterminio de indios, todo lo contrario, pero tampoco es un camino rosa. O sea, hay mucha injusticia que hay que combatir a cada generación. Cada generación tiene que combatir porque se respeten o se mejoren las leyes y la protección a los indios. No se acaba porque los reyes católicos lo dijeran. Carlos V, en un momento determinado, ordena detener las conquistas porque no tiene claro la legitimidad de seguir ocupando, aunque fueran salvajes, no tiene claro. Hay una polémica en Valladolid, otra en Salamanca, donde se enfrenta Fray Bartolomé de las Casas y Fray Ginés de Sepúlveda. Uno dice que los indios son menores de edad y por lo tanto hay que aceptar la humanidad, porque eso ya no se puede negar. Dice, como son menores de edad hay que tutelarlos, tienen que estar protegidos. Y Fray Bartolomé de las Casas, siguiendo la huella de Isabel la Católica, no, son seres humanos, tienen derecho a la propiedad, nadie les puede arrebatar lo que es suyo, nadie les puede imponer el trabajo, nadie les puede... Y eso se hace tradicional en los reyes de España. Fijaros que Felipe II pone las 8 horas la jornada de 8 horas antes en las Indias que en España, que también la pone en España, la jornada de 8 horas. El descanso al mediodía cuando hace calor, todo este tipo de cosas surgen de esta iniciativa de los reyes católicos. Y concretamente Isabel. Isabel tiene un problema terrible que es su familia. Le sobreviven 4 hijas y un hijo. El hijo es la gran esperanza de España, don Juan, pero don Juan muere muy joven. Entonces la heredera primera, Isabel, que está casada con el rey de Portugal, habría sido la heredera,
pero muere también, muere de sobreparto cuando nace un niño que también muere, que si no hubiera sido el heredero de España. Se habrían unido España y Portugal en aquel momento. Y la hereda su hija Juana, que ha heredado la demencia de la familia real portuguesa, que se prolonga en generaciones. La madre de Isabel estuvo loca, Juana, su hija, estuvo loca, Carlos, el hijo de Felipe II, don Carlos, también estuvo loco. O sea, había un gen, que no sé cómo sea, si recesivo o dominante, pero el caso es que volvía cada 2 generaciones a la familia real española, ¿no? Bien, eso le hizo sufrir mucho. De hecho, se murió de tristeza, de cierta manera, por la locura de hijo y por la muerte de sus otras hijas. Las otras que quedaron también eran tremendas. ¿Cómo se llama? La de Catalina, doña Catalina de Aragón, frente al... Cuando le dicen, es que el rey dice que se había consumado el matrimonio con su hermano, porque se casó primero con el hermano mayor del rey Enrique. Y entonces cuando el juez que va a anular el matrimonio le dice que no podía casarse, porque según no sé qué dato del Antiguo Testamento, si no te podías casar si te habías casado con el hermano mayor, no te podías... Sí. Pues resulta que cuando le dicen eso, no, yo dije virgen al matrimonio, no estaba consumado. Pero es que sí, el único que lo puede decir, que venga mi esposo, don Enrique, delante de mí y que diga cómo estaba yo el día que me casé, ¿no? Le planta cara al tribunal como buena aragonesa que era. Bien, el último punto sería, aunque ya lo hemos hablado al principio, bueno, la política internacional de los Reyes Católicos también fue brillante. Frenaron a Francia, ya sabéis, bueno, os suena el Gran Capitán, os suenan las campañas en Italia, os suenan las primeras batallas contra los turcos en Italia para frenar los turcos, asaltan Italia y las primeras, el Gran Capitán les frena en Otranto y en las islas griegas que hay enfrente de Italia, ¿no? La corona de Aragón tenía un montón de posesiones en el Mediterráneo que estaban muy debilitadas por la agresividad francesa. Con los ejércitos españoles, ayudados por los italianos, consiguen rehacer ese imperio mediterráneo español que dura otros 200 años y que es decisivo en la historia de Europa y sobre todo para frenar a los turcos, ¿no? Y quizás lo último es volver a hablar de la santidad. Ya os he hablado de los 28 tomos y de la postulación de la causa de Isabel. La justicia era insobornable. O sea, cuando alguien hacía algo mal, lo pagaba aunque fuera su más íntimo amigo, aunque fuera su protegido, aunque fuera el cardenal más encumbrado, la justicia estaba por encima de todo. De hecho, hace algunas cosas. El Papa Sixto IV nombra a uno de sus sobrinos, bastardo además, arzobispo de Sevilla. Le prohíben entrar en España. Le prohíben entrar en España. Es el Papa, que en aquel momento es el Papa, mandaba. A otro le mandan también para ser arzobispo de Zaragoza. Y mandan para que convenza a los reyes o para que se lo imponga, mandan un nuncio especializado y Fernando el Católico lo pone en la frontera, al nuncio del Papa. O sea que en la justicia eran absolutamente insobornables, a veces tenían que ceder. Lo de los pueblos ya lo he dicho, o sea que se dedica a rescatar a los enemigos para que no sean esclavizados, ordena que no se haga, evita las matanzas. Cuando se toman las ciudades, lo normal era saquearlas y destrozar a la población, violar a las mujeres. Ella, en la medida de lo posible, porque no siempre llega a tiempo, lo impone por encima de todo. La lealtad a los amigos. Era una mujer absolutamente leal a sus amigos y a sus amigas. Es una feminista, Bandalet también, o sea, Beatriz de Boadilla la nombra preceptora de sus hijos, o sea, de sus 5 hijos. Ya que me llama. Vete pasando cosas. ¿Qué quieres que pase algo? A ver, que se me olvidó. Comentamos alguna cosa y ya termino, ya, palabra que termino. Bueno, este es un castillo en el que estuvimos Ana y yo, que está ahí en Galicia. Es lo que queda, es una torre que queda de un castillo, que se ve por ahí, que arruinaron los Reyes Católicos
porque el señor de este castillo era un saqueador de caminos, ¿no? La sentencia de Guadalupe es la que os decía, de la sentencia arbitral, es la que dice que los payeses de remensa no deben nada a los señores, sino que al revés, tienen derecho a su independencia personal, a sus propiedades. ¿Pasa? La pulsión de los judíos. Este es Isaac Abravanel, ese amigo al que se arrodilló para evitar a Alfonso Carrillo de Acuña, que era uno de los clérigos bandeirantes, o sea, uno de los clérigos corruptos al que quita de en medio, combate y quita de en medio. El cardenal Cisneros, poco puedo decir ya más de él, aparte de que es un hombre que estaba decidido a hacer justicia y a recuperar a la Iglesia, a hacer de la Iglesia lo que tenía que ser, ¿no? Reformar la Iglesia. Fray Hernando de Talavera es su otro gran acompañante en la tarea, y no solo acompañante, asesor en esa tarea de reformar la Iglesia y devolverla a sus principios. La cuestión de la cultura, Beatriz Galindo, Antonio Nebrija. Beatriz Galindo se llama la Latina porque esa también es profesora de sus hijos, y de la nobleza en general. Antonio Nebrija es el que consolida el castellano como una lengua moderna también, ¿no? ¿Pasa? Las universidades. Pero fijaros, para un momento, la belleza. Otra cosa de Isabel moderna es el interés por la belleza. La belleza es uno de los canales que aproxima al hombre a Dios, no hay duda. La belleza mueve el corazón, la belleza hace que la razón disfrute, ¿no? En España el arte, sobre todo la arquitectura y en general la pintura, estaba un poco fosilizada por el mudéjar, ¿no? Que es del siglo, la conquista de Andalucía en el siglo XII, XIII, principios del XIV, lleva a extender por en toda España el estilo mudéjar, que es bonito al principio, pero luego se ha fosilizado, es un estilo aburrido. Aquí se querían el estilo Isabel, el estilo plateresco, el estilo Cisneros. Se llena España de sitios de una arquitectura escalofriante. No sé si conocéis la Catedral de Plasencia, el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago. El otro es el Hostal de San Marcos de León. El Hospital de los Reyes Católicos, que tiene ventilación, agua limpia, o sea, todo para que moderno, todo es modernidad, ¿no? En ese sentido. Al final está el testamento. Si hay algún texto emocionante en España, es el testamento de Isabel la Católica. Desde lo privado, ¿no? Cuando dice que ella espera recuperar su historia de amor en el cielo con Fernando. Pone en su testamento. Donde dice que, lo leo, otro sí ordeno a mis sucesores que no consientan ni den lugar a que los pobladores de las Indias y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas y bienes, antes al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean. Hay un codicilo específico para decir esto en las Cortes, ¿no? Bueno, ya no cuento más porque si no, al final, bueno, si termino rápidamente. Funda la ciudad de Santa Fe, esto es la rendición de Granada. Fijaros la escena, o sea, no es un asalto con los cuerpos colgados de las almenas y las mujeres. No, se consigue a base primero de guerra, pero luego de diplomacia, de convencerles y de darles a Boabdil se le ofrece un señorío para que pueda seguir siendo viviendo como correspondía a su prestigio. Se le ha respetado muchísimo, de hecho hay una escena también muy bonita en la película, en la serie de Isabel, que hacen prisionero a Boabdil. Fernando en una batalla consigue hacer prisionero a Boabdil y para dejarle libre, que es una artimaña para que se enfrente con su padre y debilitar, le exige como rehenes a su hijo mayor, entonces se lo lleva, y la reina les echa una bronca porque intentan enseñarle doctrina cristiana al niño ya crecidito. Y ahí dice que el hijo es de su padre y que no se va a violentar la voluntad de su padre y que prohíbe absolutamente que se le catequice al niño, porque el niño era hijo de su padre, ella no tenía derecho, aunque fuera la reina, tenía ningún derecho a intervenir en la educación de ese niño que tenía padre, ¿no? Bueno, este es Gonzalo Fernández de Córdoba, este es la gran pérdida de España, Don Juan, también de estilo plateresco, en Santo Tomás de Ávila. Si no conocéis ese sitio es maravilloso.
el Colegio de San Gregorio de Valladolid, otro de esos múltiples colegios que creó para construir unos equipos de intelectuales, de letrados, de abogados, que pudieran contribuir a una administración seria y eso. Colón, y yo creo que ya no. Bueno, la América es escalofriante. Sigue. Esta es otra cosa curiosa. El dinero que manda Colón, el primero lo que trae Colón, los reyes lo mandan a América. Si conocéis Roma, los mandan a Roma, perdón, se lo mandan al Papa, y se dedica a decorar la Basílica Española. La Basílica Española hay varias, pero vamos, la más significativa es Santa María la Mayor, el mayor templo dedicado a la Virgen. Un sitio maravilloso, del siglo IV. Pues todo el oro que hay en las cubiertas se doraron con el oro que trajo Colón de América, ¿no? El Hospital de Santa Cruz de los Reyes Católicos, el Monasterio de San Juan de los Reyes. Bueno, estos son ejemplos de la maravilla del docente de Sigüenza. Este le encargó él. Este era un joven que muere combatiendo en la Vega de Granada, que era intelectualmente potente, pero muere luchando, y ya encarga para él este maravilloso, para mí es la escultura española más bonita. Está en la Catedral de Sigüenza y merece una visita. El testamento ya lo hemos hablado también. Y ellos se hacen sepultar en Granada, que es un lugar que han aportado a la cristiandad, ¿no? Ellos y sus hijos están enterrados ahí. Y Colorado, este cuento se ha acabado.